Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le traemos esta producción semanal, elaborada en conjunto con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y esta semana le compartimos información del trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. En esta emisión queremos enviar a nombre de la red de corresponsales de Voces Nuestras nuestro más sentido pésame a la compañera Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras, que hace unos días sufre la sensible pérdida de su señora madre, doña María Luisa Orellana Parada. De la misma manera, queremos enviar un fuerte abrazo a familiares, colegas, amigas y amigos de nuestro querido José Félix Atencio Alvarado, mejor conocido como Payín Atencio, que falleció recientemente en su querida provincia de Veraguas, en Panamá, desde donde participó activamente en esta red de corresponsales y con quien pudimos compartir el compromiso de promover y fortalecer la comunicación comunitaria. Vuela alto, querido Payín, y desde la red de corresponsales de Voces Nuestras agradecemos todo lo compartido y esperamos que tu ejemplo siga latente tanto en los medios libres e independientes de Panamá como en la región. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 920 correspondientes para esta semana. En El Salvador, costo de la vida aumentó 32% desde 2019, según Economista. En Guatemala, formación en radio comunitaria tiene a la niñez como protagonista. En Panamá, taladores digitales. Aumenta preocupación sobre ataques en línea contra personas ambientalistas. Aunque la sede mundialista sea en México, este mundial no es para las y los mexicanos. En Costa Rica, Programa Estado de la Nación alerta sobre alta vulnerabilidad en materia de seguridad y soberanía alimentaria. En México, mientras el mundo celebra el Mundial 2026, millones de mujeres enfrentan violencia, desigualdad y falta de acceso a derechos. En Colombia, acusan injerencia de Trump en el proceso electoral en curso. En Honduras, advierten falta de independencia en proyecto de ley del Consejo de la Judicatura. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. El costo de la vida en este país ha aumentado un 32% entre mayo de 2019 y abril de 2026, mientras que los ingresos de la mayoría de la población no han crecido al mismo ritmo, afirmó el economista César Villalona durante una entrevista en la que analizó el costo de la vida en el país. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, ONEC, el costo de la vida registró un incremento de aproximadamente 4% entre enero y abril de este año 2026, tanto en el área urbana como rural. Sin embargo, Villalona considera que el aumento real es mayor debido a la metodología utilizada para calcular la denominada canasta básica ampliada. Según el economista, el encarecimiento afecta especialmente a las familias cuyos ingresos se mantienen cerca del salario mínimo, que actualmente es de $408 en la zona urbana y alrededor de $365 en algunas actividades rurales. Son totalmente insuficientes, porque tú tienes un costo de la vida que ha crecido 32%. Además, estás hablando del salario mínimo, que se le paga a un porcentaje de la población, que ha tenido aumentos. Y que recibe. Y que, aunque también se viola en algunas áreas, porque los inspectores del Ministerio del Trabajo son como 100 a nivel nacional. Además de que yo no sé si hay mucha voluntad política en ese ministerio, con este gobierno, de exigir que se cumpla. Pero digamos que hay aumento en el mínimo. Pero fuera del mínimo, los salarios en el país no han tenido el aumento que ha tenido este mínimo, que fue de 20% y luego de 12%. Eso ya se lo tragó el aumento del costo de la vida, calculado como lo calcula el gobierno. Si lo calculamos separado de los alimentos y los servicios, el aumento del costo de la vida no es 32%, posiblemente supere el 40%.
Además, Villalona señaló que la inflación acumulada entre enero y mayo de 2026 alcanzó el 2.53%, más del doble de la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando cerró en 0,9%. Al desagregar los datos por rubros, indicó que el transporte muestra un incremento de 6.4%, mientras que el sector salud registra una inflación de 2,8%, ambas por encima del promedio general. También destacó el aumento en los precios de los combustibles, que rondan entre 27% y 30% según el tipo de gasolina, así como el encarecimiento de la energía eléctrica. El economista atribuyó el incremento de los precios a una combinación de factores internacionales y nacionales. Entre estos últimos mencionó la reducción de programas de apoyo al sector agropecuario y el aumento de las importaciones de alimentos. Que estos gobiernos de Bukele le han quitado el apoyo al sector agropecuario. Entonces los alimentos tienen mucho que ver con la agricultura, pero también con la industria. Entonces han tomado medidas negativas. Y el incremento de costos. Me voy a referir a las medidas negativas. Este gobierno eliminó el programa de agricultura familiar, que venía de los gobiernos anteriores. El de acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, desarrollo rural, amanecer rural y desarrollo agropecuario, 5. El vaso de leche que se entregaba 5 días en las escuelas, en el presupuesto de este año está para 2 días. Se sabe que no han estado entregando 5 días. Y en el presupuesto del año 2026 son 2 días. Está ahí clarito. Eso significa que la producción ganadera del país, que estaba conectada con ese programa, o sea, la producción de leche fundamentalmente, se ve afectada. Según explicó Villalona, durante los últimos años se eliminaron iniciativas como agricultura familiar, desarrollo rural y otros programas de apoyo a pequeños productores. Además señaló que el subsidio agrícola pasó de representar aproximadamente $150 por productor a una tarjeta de $75 para la compra de insumos. Villalona aseguró que las importaciones de productos agrícolas, agroindustriales e industriales crecieron un 17% en volumen durante el último año, mientras que la producción nacional ha mostrado una tendencia a la baja. Entre los datos presentados destacó que la producción de maíz pasó de 17 millones de quintales en el ciclo agrícola 2019-2020 a 10.8 millones en el ciclo de 2024-2025. La producción de frijol cayó de 2.2 millones a menos de 1 millón de quintales, mientras que el arroz registró una reducción del 87%. El economista indicó que las remesas familiares han contribuido a sostener el consumo interno. Solo durante el 2025 estos ingresos aumentaron en más de 1.5 millones de dólares, lo que según explicó evitó una desaceleración más profunda de la economía. El Salvador mantiene inflación baja a nivel de Centroamérica, pero enfrenta problemas de ingresos. Ante el incremento del costo de la vida, el economista César Villalona planteó una serie de medidas de corto plazo orientadas a fortalecer la producción nacional y estabilizar los precios. Entre ellas destacó un mayor apoyo al sector agropecuario, industrial y a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante créditos, asistencia técnica y subsidios. Asimismo, propuso incrementar los ingresos del Estado a través de mecanismos fiscales, como un impuesto al patrimonio, y reducir gastos considerados no prioritarios, como parte del presupuesto destinado a publicidad gubernamental. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo. Es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Guatemala. Formación en radio comunitaria tiene a la niñez como protagonista.
De marzo a junio de 2026, cada 15 días, un grupo de niñas y niños con interés en la comunicación a través de la radio formaron parte de la escuela promovida por Radio Chortí FM Tierra, emisora afiliada a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, ubicada en el departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. Escuchamos el reporte de Isael Ramos desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Una bonita experiencia compartir con todos ustedes. Muchas gracias por enseñarnos a hacernos el valor de la radio. El pasado 13 de junio se llevó a cabo la clausura de la Escuelita de Comunicación Popular, impulsada por Radio Chortí y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, donde participaron niños y niñas de los diferentes municipios que conforman el área Chortí. Escuchemos el mensaje de clausura de Martelena García Hernández, facilitadora de este proceso formativo. Pues es un gusto para mí poder culminar 7 talleres que vienen desde el mes de marzo 2026 a junio 2026, un espacio en el que nos hemos reunido en un lapso de cada 15 días, en donde venimos con mucha timidez, y me llama mucho la atención que cuando los estudiantes ingresan y les preguntamos las expectativas, la gran mayoría dijo: queremos perder el miedo, queremos perder los nervios para hablar, queremos hablar sin enredarnos, queremos hacer amigos. Y creo que mucho de eso se logra en este espacio. Hicimos un ejercicio hoy por la mañana preguntando con cuántos amigos te vas. Unos llevan muchos, otros llevan pocos, otros más o menos, pero cada uno pudo hacer acá una red social importante, y creo que eso es un primer logro de la Escuela de Comunicación de Radio Chortí. Tuvimos un grupo aproximadamente de 21 personas, a veces teníamos 20, a veces 19, a veces 21, y así fluctuó nuestra participación, pero me enorgullece mucho de notar cambios actitudinales en los estudiantes, especialmente en el valor a pronunciarse, en el valor a opinar, incluso en el valor a decir no, ¿verdad? Saber decir sí, saber decir no, eso ya también es un empoderamiento que se llevan. El profesor Mario Enrique Amador Carranza, director ejecutivo de Radio Chortí, expresó que este proceso ayudó a que los niños y niñas aprendieran a escuchar y sobre todo a analizar. Pienso que ha sido muy interesante ese esfuerzo. Me siento contento, tenemos ya varios elementos, varios talentos. Podemos decir que hay varios que nos puedan ayudar, puedan aportar también. Así como ustedes están aquí, hay niños, hay adolescentes que están esperando una oportunidad. Los participantes agradecieron a FEJER, a Radio Chortí y a Señor Martelena por haberles dado la oportunidad de formar parte de este proceso. Una bonita experiencia compartir con todos ustedes. Tuve amigos que me ayudaron. Gracias, señor Martelena, por explicarnos. Gracias por todo lo que nos dieron. Damos gracias a Radio Chortí porque él nos abrió las puertas para aprender cosas nuevas. Quiero agradecerles a todos mis compañeros. Cuando tuvimos trabajo en grupo, ellos estaban ahí. Nosotros hemos aprendido nuevas cosas. Somos niños, somos adolescentes. Estamos en una etapa donde hay que empezar a formarnos para distraer nuestra mente. Quiero agradecer al director de la radio por este hermoso taller, señora María, señor Yesenia, por inculcar sus saberes para que estos relevos sigan, y a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER por inculcar este hermoso taller. Señor Martelena, que nos enseñó un montón de cosas, también la radio, fue todo muy especial para mí, fue algo muy nuevo, no había visto estos aparatos. A mí sí me da tristeza irme de este lugar, yo nunca quisiera irme. La clausura finalizó con la entrega de diplomas a niños y niñas por haber culminado los 7 talleres de la Escuelita de Comunicación Popular. Informando desde los territorios, reporta Isael Ramos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón.
Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Panamá. Taladores digitales. Aumenta preocupación sobre ataques en línea contra personas ambientalistas. Varias organizaciones han registrado ataques digitales contra personas que defienden el ambiente y cuyas campañas han estado dirigidas principalmente contra mujeres ambientalistas, con el objetivo de desacreditar su imagen y debilitar su participación en el debate público. Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional nos trae los detalles. La investigación transnacional Taladores Digitales, liderada por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, reveló cómo operan campañas de hostigamiento digital contra defensores ambientales en distintos países de la región. En Panamá, el estudio identificó más de un centenar de cuentas que promueven la reapertura de la mina de First Quantum Minerals y que han participado en cientos de ataques digitales contra personas que se oponen a la actividad minera. La investigación señala la existencia de perfiles falsos y páginas que aparentan ser medios de comunicación, además de una inversión de miles de dólares en publicidad en redes sociales para amplificar estos mensajes. Uno de los hallazgos más preocupantes es que en muchas de estas campañas han estado dirigidas contra mujeres ambientalistas, con el objetivo de desacreditar su imagen y debilitar su participación en el debate público. Escuchemos declaraciones de Sol Lauría, cofundadora del medio digital Concolón y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, donde conjuntamente todos los periodistas de 6 países investigamos y rastreamos el hostigamiento en línea a defensores ambientales. Cuando me pongo a investigar el caso panameño, qué tipo de mensajes en redes había, qué tipo de ataques, de qué cuentas, etcétera, empiezo a compilar todos los ataques que íbamos encontrando y vimos que había unos patrones, ¿no? Unos patrones de determinadas cuentas, todas identificadas, atacaban a las mismas personas, que son todos los que cuestionan la reactivación minera del proyecto Cobre Panamá, que es un proyecto de una mina a cielo abierta que está en el Corredor Biológico Mesoamericano, que tiene una polémica historia. La Corte falló 2 veces la inconstitucionalidad de su concesión y la última vez fue en el 2023 tras unas protestas masivas de la ciudadanía. El nuevo gobierno que asumió en julio del 2024 mostró públicamente su intención de reactivar, llamó a toda la gente que se manifestó como 5 gatos y desde entonces se intensificó una campaña digital en 3 niveles, con 3 grupos de cuentas que fuimos identificando. Unas son cuentas anónimas creadas con inteligencia artificial, la mayoría creadas entre 2024 y 2025, un porcentaje amplio en el mismo momento, fueron creadas incluso en el mismo mes. Otro grupo de cuentas que pautaron en Meta $60.000 entre el año pasado y este año en publicidad paga para atacar a todos los que cuestionan la reactivación del proyecto minero, que son defensores ambientales, activistas, abogados del Movimiento de Abogados por la Patria,
también periodistas que investigan esta concesión muy polémica y políticos que tienen distintos, digamos, desacuerdos con el procedimiento de reactivación porque no incluye la participación ciudadana, porque va en contra del fallo y bueno, muchos contras. Este grupo de cuentas que pautó publicidad en redes sociales con desinformación, calumnias y ataques son manejadas por una misma estructura. Son 6 páginas que tienen los mismos datos de contacto, o sea que todo indica que están manejados por la misma persona o empresa, y que tienen nombres y asumen una identidad que se asemeja, digamos, que simulan ser medios de comunicación, pero en realidad inyectan desinformación y ataques. Otro grupo de cuentas, además de las anónimas y de las que tienen apariencia de medios, son empleados del propio proyecto de Cobre Panamá que blanquean y transparentan esa relación, pero también gente con vínculos económicos o posibles vínculos económicos con la empresa minera. Y además, en ciertos casos específicos que estudiamos y expusimos en la conversación, que son estos casos donde se dan que en un mismo momento hay muchos actores que confluyen, que acaparan la atención con ataques hacia un grupo, todo con una apariencia de coordinación para mantener en circulación estas denuncias. Son denuncias que se hacen sin pruebas, sin evidencias, con un alto grado de desinformación para atacar a estas personas con el objetivo de deslegitimarla, ¿no? Personas u organizaciones como sean. Donde también se suman creadores de contenido, influencers y un puñado de medios o líderes de opinión de Panamá. Para organizaciones ambientales, estos hechos muestran que la defensa del medio ambiente no solo se libra en los territorios, sino también en el espacio digital, donde el hostigamiento y la desinformación pueden convertirse en herramientas para intentar silenciar voces críticas. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En México. Aunque la sede mundialista sea en México, este mundial no es para las y los mexicanos. En el marco del Mundial de Fútbol continúan las demandas populares ante las profundas desigualdades que se viven en México. El detalle con Leticia Hernández desde Radio Guaya. Saludos a América Latina y el Caribe. Les compartimos que mientras México, Canadá y Estados Unidos viven la fiesta del Mundial, en muchas calles de México se hacen visibles otras realidades de las que pocas veces se habla. Como señalaron las y los zapatistas, lo más importante de este Mundial no ocurría dentro de las canchas, sino en las calles, en los campos, en las costas, en las montañas, donde se está celebrando no el espectáculo, sino la memoria y la lucha. Para conocer lo que hay detrás de la fiesta futbolística y mirar esas otras realidades que atraviesa el país, escuchemos a Itzel Alin, periodista
quien nos comparte este resumen sobre lo que ocurre más allá del Mundial. ¿Qué persona, qué mexicano con un sueldo mínimo puede pagar eso? Creo que el ambiente mundialista, la sede es aquí en México, pero no es para los mexicanos, es para una élite que puede pagar esos boletos. La FIFA también dijo que conferencias de prensa aquí en México tienen que ser en inglés, o sea, no pueden hablar en español, aunque los reporteros hablen español, aunque estando en un territorio mexicano donde hablamos español. Es un mundial en donde no están los mexicanos presentes, una parte de ellos quien puede sustentar ese gasto, y esa es una élite, porque el fútbol no le pertenece a la FIFA, el fútbol es de todos aquellos que llegamos a jugar en la calle, en las canchas de barrio. De nosotros es el fútbol, sobre todo en un país en donde es el deporte más apoyado, más jugado y demás. Creo que también el foco está en las problemáticas sociales de todos los grupos, todos los colectivos que están levantándose para exigir sus demandas, aprovechando que la sede pues es aquí en México y es un foco para los medios internacionales, por eso. Ahora, la segunda, ¿cómo se ha visto los comerciantes locales que siempre han estado en venta cerca del estadio y ahora parece que los movieron? Sí, efectivamente, hay videos en redes sociales en donde parte del gobierno, los trabajadores levantan los puestos ambulantes y se los llevan. Estos puestos están cerca del estadio. Entonces, creo que sí hay mucho desplazamiento por esa parte, pero no solamente en negocios, sino también en desplazamiento que hubo en las viviendas de las personas. Hablo de esto en Ciudad de México, bueno, desviándome un poquito del tema. En Monterrey, Samuel García montó lonas para tapar las casas que a lo mejor visiblemente no se ven atractivas. Entonces, sí ha habido mucho desplazamiento, no solamente de negocios locales, de comida, sino también de viviendas. Creo que el mundial está muy dividido, hay muchas notas que sacar. Todos estos grupos sociales que tal vez se les ha dado el mínimo seguimiento y es por eso que están en pie de lucha y levantando la voz, exigiendo que se cumplan sus demandas y todo esto aprovechando que los medios internacionales están aquí en el país, están cubriendo los partidos, a pesar de que México pues que tendrá como alrededor de 14 partidos, o sea, la mayoría están en Estados Unidos. La crisis de desaparecidos que hay en Jalisco. Estos colectivos lo que hicieron fue imprimir las fichas de desaparecidos, pero haciendo alusión a las estampitas que tiene el álbum del mundial. Y de alguna manera sí han sido, estos grupos sociales sí han sido escuchados, porque eso es lo que quieren, porque tal vez, y yo creo que estoy segura que ellos piensan eso, porque así es, que ejerciendo esta presión de que los medios internacionales lo cobran, de alguna manera el gobierno mexicano se ve obligado a responder todo eso. Para el informativo Voces Nuestras les acompañó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón, o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Costa Rica. Programa Estado de la Nación alerta sobre alta vulnerabilidad en materia de seguridad y soberanía alimentaria. En América Latina, la seguridad alimentaria sigue siendo un reto estructural.
Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 33 millones de personas en la región aún sufren hambre, 167 millones padecen inseguridad alimentaria, 181.9 millones no pueden permitirse una dieta saludable y 141 millones de adultos viven con obesidad. Estos datos fueron reportados en febrero de 2026, cuando se publicó el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, Estadísticas y Tendencias. Para comprender este importante tema es clave conocer los conceptos como seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria y derecho humano a la alimentación. La investigadora Karen Chacón Araya del programa Estado de la Nación en Costa Rica participó del podcast Temas Pendientes, donde explica qué es la seguridad alimentaria nutricional y las razones por las que este tema es fundamental para Costa Rica. Hace varias décadas estaba bien hacer referencia solo a seguridad alimentaria porque así se entendía y básicamente porque hacía referencia a la situación país. Pero hoy también hablamos de seguridad alimentaria y nutricional porque se entiende que es importante garantizar no solo el acceso a los alimentos, sino también la parte nutricional, ¿verdad? La seguridad alimentaria básicamente podríamos resumirla como la garantía de que todas las personas y todos los hogares en todo momento tengan acceso a alimentos, pero alimentos que sean nutritivos, inocuos y que se produzcan de forma sostenible. Estos son alimentos que estén exentos, digamos, por ejemplo, de unas altas cantidades de agroquímicos o plaguicidas, ¿verdad? O sustancias que no hacen bien a la salud humana. O muy procesados también. O muy procesados, alimentos que tienen, que no tienen, digamos, o no le aportan a la persona nutrientes, ¿verdad? Para su desarrollo físico, pero también cognitivo. Ese es el primero, seguridad alimentaria y nutricional. Y nutricional, ajá. Entonces ese es el concepto como el más generalizado, que es un concepto que además desarrolló la FAO. Y paralelamente a este concepto, entonces tenemos una noción de soberanía alimentaria, que en realidad es un concepto que sale de los movimientos campesinos y sociales, en un momento parecido al que se genera el de seguridad alimentaria y nutricional. La diferencia es que cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos haciendo referencia a que las mismas personas, los pueblos y los países tengan la capacidad o la posibilidad de decidir qué producen, cómo lo producen, cuánto van a producir, cómo se distribuye y que todo eso se haga considerando, por ejemplo, a las comunidades campesinas, a los pueblos rurales, a las mujeres, a los pueblos indígenas y además en respeto con el ambiente. Y el tercero es el derecho humano a la alimentación, que está muy ligado, en realidad esos tres conceptos son complementarios, pero tiene, digamos, una noción o un sentido más jurídico, porque reconocen, ¿verdad?, de que las personas tienen derecho a una alimentación que sea sana, saludable, que sea en todo momento, pero le otorgan una carga de responsabilidad importante a los estados, ¿verdad? De algún modo hace vinculante que los estados garanticen esa buena alimentación a las personas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ha identificado el Programa Estado de la Nación en materia de seguridad alimentaria y nutricional? La investigadora Karen Chacón Araya nos comenta. Tal vez es importante empezar diciendo que uno de los grandes desafíos que tenemos en este tema es justamente que tenemos poca información para dibujar mejor y con más claridad cuál es la situación, pero además cómo hemos evolucionado, ¿verdad?, en estos temas en el tiempo. En términos generales y pensándolo sobre todo en los 4 grandes componentes del concepto de seguridad alimentaria y nutricional, lo que podríamos o hemos visto a partir de las investigaciones que ha desarrollado el informe del Estado de la Nación es que en Costa Rica no tenemos problemas de disponibilidad, que es el primer componente de este concepto, es decir, que aquí hay alimentos, incluso en situaciones o momentos de crisis no hemos experimentado desabastecimiento. Sin embargo, esa disponibilidad está muy vinculada a las importaciones. Ahora, una buena parte de lo que consumimos hoy, sobre todo de granos básicos, que son fundamentales en nuestra dieta nacional, los importamos, ¿verdad? Se compran de afuera. Y eso hace que tengamos una alta dependencia y nos vuelve vulnerables. Sobre todo justamente en momentos en los que se pueda presentar crisis por condiciones económicas o geopolíticas, climáticas, ¿verdad? Entonces ahí, aunque no ha pasado, pues hay un riesgo.
si lo vemos desde ese componente, pero el concepto de seguridad alimentaria, ¿verdad?, no es solo el garantizar la disponibilidad, sino también, por ejemplo, el acceso, que es un segundo elemento, que significa que las personas y los hogares pues tengan las capacidades o las utilidades, básicamente estamos haciendo referencia a lo económico para tener acceso a esos alimentos. Y ahí no estamos bien. Ahí no estamos tan bien, ¿verdad? Los datos nos muestran que en el tiempo pues sigue incrementándose la cantidad de hogares que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir la canasta básica de alimentos, ¿verdad? El mínimo. En lo que observamos es que hay todavía un porcentaje alto de hogares en esa situación y además que la cantidad de hogares, ¿verdad?, que experimentan inseguridad alimentaria varía dependiendo de la región del país, ¿verdad? En términos generales nosotros hablamos de casi un 47% de los hogares, pero hay algunas regiones como en la Huetar Caribe, la Urunca, en donde estos porcentajes incluso llegan a tocar casi un 60% de los hogares. El programa Estado de la Nación busca mejorar el acceso a la información amplia, oportuna y veraz sobre el desarrollo humano sostenible en Costa Rica y Centroamérica. Es un centro de investigación participativa e innovación para la promoción del desarrollo humano sostenible. Para realizar su labor, construye alianzas con organismos públicos, privados y agencias internacionales de cooperación a fin de ejecutar proyectos y actividades que aseguren la previsión metodológica y las condiciones adecuadas en la selección, mediación y evaluación del desempeño nacional y regional. Esta fue una nota de Joaquín Tapiarenas para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En México. Mientras el mundo celebra el Mundial 2026, millones de mujeres enfrentan violencia, desigualdad y falta de acceso a derechos. La Copa Mundial de Fútbol 2026 reúne a 48 países y concentra la atención global durante varias semanas. Sin embargo, detrás del espectáculo deportivo existe una realidad que pocas veces forma parte de la conversación pública: la situación que viven las mujeres en las naciones participantes. México es uno de los 3 anfitriones del Mundial 2026 y el primero en albergar un evento deportivo de esta magnitud 3 veces en la historia. Sin embargo, millones de mujeres enfrentan una realidad marcada por la violencia y la desigualdad. La otra cara del Mundial, violencia contra las mujeres, pone el foco en lo que ocurre fuera de la cancha: feminicidios, impunidad y la lucha cotidiana de las mujeres por vivir con libertad y seguridad. Pasamos a escuchar esta producción elaborada por CIMAC Noticias en la voz de Gina Monroy. El otro lado del Mundial. Violencia contra las mujeres. El Mundial 2026 concentrará la atención de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de la emoción deportiva existe otra realidad que pocas veces ocupa los titulares: la situación que viven las mujeres en los países participantes. El informe El otro lado del Mundial, Violencia contra las mujeres, elaborado por 7 periodistas, analiza 48 países que competirán en el torneo y examina 8 temas clave: derechos humanos, violencia contra las mujeres, aborto, participación política, sistemas de cuidados, feminicidio, futbolistas agresores y mujeres periodistas. La investigación revela que, pese a los avances legislativos en algunas regiones, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y las barreras para ejercer sus derechos siguen siendo una constante global, porque el Mundial también se juega fuera de la cancha. México.
México llega nuevamente al escenario mundialista, no solo como potencia futbolística y país anfitrión, sino también en medio de una profunda discusión sobre los derechos de las mujeres, la violencia feminicida y el acceso a la justicia. En los últimos años, el país ha impulsado mecanismos y leyes que buscan responder a la crisis de violencia de género. Uno de ellos es el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, implementado en distintas entidades para atender contextos de violencia feminicida. También surgieron reformas impulsadas desde las luchas feministas y las familias de víctimas, entre ellas la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La Ley Monson, creada tras el feminicidio de la activista Cecilia Monson, para proteger a niñas y niños de padres feminicidas. La Ley Sabina, dirigida contra deudores alimentarios, y la llamada Ley Camila, que visibiliza la separación forzada de infancias de sus madres. Este Mundial 2026, México es uno de los 3 anfitriones, aunque en el fútbol nacional persisten denuncias de violencia. El exfutbolista Omar N., ligado a Chivas y a la selección mexicana, fue detenido por presunto abuso sexual infantil agravado en Jalisco. Es así como las cifras continúan siendo muy alarmantes. De acuerdo con datos oficiales, entre enero y marzo de 2026 se registraron 148 feminicidios, más de 1.100 delitos de violencia de género y 28 secuestros de mujeres. Además, México enfrenta una grave crisis de desapariciones. Actualmente, más de 28,000 mujeres permanecen desaparecidas o no localizadas. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares revela que 7 de cada 10 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica y sexual son las más frecuentes. En derechos reproductivos, México vive un proceso desigual. Actualmente, 23 entidades han despenalizado el aborto, aunque el acceso real sigue dependiendo de la infraestructura pública y de las leyes estatales. Mientras, algunos estados cuentan con programas de atención y servicios médicos, otros mantienen restricciones e incluso criminalización. En la política, la reforma de paridad en todo, aprobada en 2019, marcó un avance histórico hacia la igualdad sustantiva. Hoy, 14 estados del país son gobernados por mujeres, entre ellas la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Y en el periodismo, voces como Marcela Turati continúan documentando las desapariciones, la violencia y las violaciones a derechos humanos que atraviesan miles de mujeres y familias en el país. Yo soy Gina Monroy. Para más información, consulta las redes de CIMAC. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Latinoamérica.
En Colombia acusan injerencia de Trump en el proceso electoral en curso. Sin un debate formal de los dos candidatos a la presidencia de Colombia, surgen fuertes acusaciones hacia el candidato de las derechas, el señor Abelardo de la Espriella, por estar huyendo de ese importante momento de cara a las elecciones del domingo. Además, el reconocido abogado de paramilitares, con un pasado bastante cuestionable y con un discurso político más cuestionable aún, ha destacado las recientes declaraciones en que Donald Trump ha emitido su respaldo a de la Espriella, mientras el abogado publicó en la red social X, de la forma más sometida y clásica de un vasallo: vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump, como nunca antes lo ha tenido Colombia con otro gobierno de Estados Unidos. La información desde Radio Teocelo con Reina Melchor Rivas. La segunda vuelta de las elecciones en Colombia con intervención del gobierno de Estados Unidos, como ocurre en otros países. A unas horas del proceso, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha pronunciado ante la advertencia de un posible estallido social después de los resultados de este domingo. En un comunicado dirigido a la juventud, pidió no dejarse utilizar. Por otro lado, el candidato Iván Cepeda sigue en su recorrido ahora en los medios de comunicación. Sobre el tema les presentamos las siguientes voces de Latinoamérica sobre la situación de Colombia. Cuentan por ahí que andaba la verdad soñando a escondidas, hablando bajito para no despertar la furia del egoísmo. Cuentan también que la esperanza era su cómplice, aliada de todos los caminos, su más dulce destino. Pero esta historia no habla de aquellos amores pasajeros e inútiles, sino de esas coincidencias necesarias y eternas, esas que roban el alma para liberarla a la vida. Cuentan que la verdad y la esperanza a hurtadillas se encontraban y habitaban ese amor despojadas del miedo, sin espectáculos ni promesas vanas, con la complicidad de la fe celestina incondicional, confiándose palabras llenas de sueños, abrazándose las heridas de vivir el amor en medio de un tiempo contrariado. Cuentan también que la mentira aprovechaba que la verdad permanecía sigilosa en un anonimato protector para pavonearse insolente, ostentando una soberanía de cartón, recubierta con miles de medallas relucientes de falso prestigio. Dicen que esta mentira permanecía en un refugio ilusorio, construido de impunidad, y desde allí vociferaba bondades de humo, haciendo alarde de grandes virtudes escenificadas. Pero cuenta el cuento que ninguna máscara sobrevive al juicio de la historia, y que en el vacío jamás florece la vida. Por ello, aun cuando la verdad seguía soñando a escondidas, habitando el amor junto a la esperanza y hablando bajito para no despertar sospecha. En entrevista para Radio Teocelo, la colombiana Marcela Martínez Cepeda da su punto de vista sobre el proceso y señala que el gobierno de Estados Unidos tiene las manos dentro de las elecciones. Lo primero es decir que hay una clara injerencia de Estados Unidos en las elecciones presidenciales, que en este momento es muy importante lo que ocurra en las votaciones en Colombia, porque hacer una balanza del continente que va más hacia esos caminos de guerra que nos están proponiendo, de invasión, de hambre para un país o no, o irnos hacia el diálogo, hacia la paz. Y entonces en ese balance importante en este momento de Colombia, pues Estados Unidos ha hecho hizo una injerencia en el momento de las votaciones. En este momento el software no está controlado por el Estado colombiano. El programa que contabiliza la votación para la presidencia no es de control del país, sino que es de una empresa multinacional que no dejó hacer auditoría del software y que inscribió 800,000 nuevas cédulas sin permiso del gobierno colombiano que votaron en las elecciones, faltando muy poco tiempo para que se votara. Entonces, esto fue denunciado por el presidente actual, por Gustavo Petro, y vemos que hay una gran sorpresa, y es que todas las encuestas en el país, todos los sondeos del país daban de lejos a Iván Cepeda encabezando la presidencia de Colombia. A unas horas de las elecciones, el Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela que pide anular la candidatura de Abelardo de la Espriella por tener la nacionalidad estadounidense. La acción promovida por el ciudadano Daniel Felipe Villaduarte contra el Consejo Nacional Electoral
y la registraduría también pedía suspender inmediatamente la aspiración. Sin embargo, el tribunal negó esa y dio un día a este Consejo Nacional Electoral para que responda a la tutela de esta petición. Con información de Elfego Riveros, reportó desde Radio Teocela en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio, o realmente tener una autonomía propia. Siempre decimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa a rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En Honduras. El proyecto de ley para la creación de un Consejo de la Judicatura, entregado recientemente por la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional, tendría elementos que debilitarían la administración de justicia, advierte la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de ese país. El detalle con Pablo Martínez desde Radio Progreso en Honduras. El nuevo Consejo de la Judicatura debe de ser una instancia de gobierno interno con plena autonomía administrativa y separada de las funciones jurisdiccionales del Pleno de la Corte, pero la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, Ana Cardona, advierte que el proyecto de ley entregado por el Pleno al Congreso Nacional es más de lo mismo que se tuvo en el pasado, señalando que tras revisar el texto de ley se formularon diversas observaciones técnicas, sin embargo no fueron tomadas en consideración. Tener claro que el Consejo de la Judicatura es un gobierno interno dentro del Poder Judicial sobre la parte administrativa, que es independiente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que sí puede coadyuvar a la labor que se realiza, que es buscar la forma o mecanismos de la mejor administración de justicia, pero debe de ser un órgano independiente. Hemos revisado la ley y también hicimos observaciones, pero no se tomaron en consideración y al final sigue lo mismo. Es decir, que el Pleno va a seguir conservando todo el poder administrativo. Nos llama también poderosamente la atención que ni siquiera se menciona el área administrativa del Poder Judicial, solo se menciona como carrera judicial a los jueces y magistrados. La abogada critica que el proyecto, tal como está redactado, mantiene un esquema en el que el Consejo, en situaciones de nombramiento, deberá verse obligado a consultar cada una de sus actuaciones y decisiones administrativas ante el Pleno de la Corte Suprema, debilitando así la administración de justicia. Va a estar consultando al Pleno de la Corte Suprema de Justicia cada actuación que va a realizar. Realmente no hay una verdadera independencia. ¿Cuál es el llamado que nosotros hacemos a la comisión revisora de este proyecto de ley del Consejo de la Judicatura del Congreso Nacional, que revise de una manera minuciosamente lo que contiene este proyecto que lleva la Corte Suprema de Justicia al Congreso Nacional y realmente si se está respetando la independencia que debe de tener este órgano? La normativa mantendría la centralización del poder administrativo en el Pleno de Magistrados, lo que desvirtúa la naturaleza de un órgano que debería operar en forma independiente, por lo que desde la asociación esperan que en el legislativo se revise la normativa antes de ser aprobada. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 920 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde.
Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde podrán encontrar más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapiarenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.